Usted plantea dejar de pensar en los medios para pensar en los procesos. ¿Cómo pensamos hoy los procesos en relación a las tecnologías digitales e Internet? Evidentemente, la palabra proceso ahí se complejiza, porque lo que yo intentaba plantear hace más de 30 años era no quedarse en los medios, porque los medios tenían su importancia en la vida de la gente, pero había cosas más importantes que los medios en la vida de la gente, y que eran ámbitos y procesos de comunicación. Cuando nombramos las tecnologías digitales, estamos nombrando el celular, que no es un medio al que se le dedicaba un tiempo en términos básicamente lúdicos o de información, pero muy restringida. Aun cuando esto no era solo lo que pasaba, porque, como mi amiga Marita Mata descubrió, la radio fijaba los horarios de la gente. Ya fue un marcador de la organización de la jornada. Entonces ahí había procesos más parecidos a lo que está pasando ahora, ¿sí? Pero ahora lo que tenemos no son medios que se están quietos y nosotros vamos un tiempo, de alguna manera, a dejarnos acompañar por ellos, sino que ahora nos acompañan. No solo el celular, ¿sí? O sea, de alguna manera, la gente que está en Facebook y que ya está pudiendo comunicarse con su Facebook desde su celular, desde su móvil, diríamos que de alguna manera es la vida toda la que está empezando a ser atravesada por una serie de formas de comunicación. Vaya usted a saber qué significa eso de comunicación ahí, pero mucho más anchas y mucho más complejas. O sea, yo quería meter la riqueza de modos de comunicación que yo veía en nuestros países todavía. Quizá yo siempre dije, los gringos se quieran morir solos, los latinoamericanos no. Y gozamos mucho más la fiesta cuando estamos con gente que cuando estamos con poquitos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo diría que sí nos obliga a replantear muchas cosas, porque contar la telenovela del día anterior, que para mí era la clave para entender lo que era la telenovela para la gente, tiene algo de parecido, pero está muy lejos de lo que significa el móvil para una mamá que se da cuenta que no mandó la medicina que debía haber metido en la lonchera de su hijo que se fue al colegio. Aquí hay otra cosa, ¿sí? O sea, la presencia de este otro tipo de medio de comunicación, si lo podemos llamar así, afecta a dimensiones de la vida, a temporalidades, a relación mucho más anchas y mucho más complejas. Una complejidad para la cual todavía, yo diría, no tenemos, sino, en buena medida, los atisbos de otra argentino-mexicana que ha sido el librito precioso de Rosalía Binocourt, Robinson Crusoe ya tiene celular, ¿sí? Que se ha puesto a la escucha de qué significa, y me parece que es una pista clave, porque es una antropóloga, qué papel juega en la vida de la gente el móvil o Facebook, ¿sí? Pero esa pregunta no nos la hicimos nunca así. O sea, ¿qué papel juega la radio? ¿Qué papel juega la televisión? Porque estaba mucho más delimitado en términos de la tarde-noche, ¿sí? Cuando vuelvo del trabajo,
el fin de semana cuando me relajo, o voy al cine, o voy al teatro, ¿sí? O alquilo películas y las veo en mi casa. Era otra cosa, ¿sí? Yo diría que sí estamos ante un desafío de qué es lo que queremos y podemos saber cuando son tecnologías además que están deslocalizadas por relación a lo que fue la gran industria de la televisión, la gran industria del cine. Leí antes de ayer que más del 20% de los norteamericanos ya ven la misma pantalla, cine, televisión, video. O sea, estamos rompiendo todo aquello que fue la especificidad de los medios y, para desgracia de eso, los otros medios, la prensa hoy y la radio tratan de imitar algo que se parezca a Internet. Entonces, empezando porque Internet no es un medio para nada. Si el computador ya no lo fue, yo me quedo con una definición francesa de que ya el computador era una aleación de cerebro e información. Una aleación, como la aleación de los metales. Nada en la relación de los medios fue así, ¿sí? Ni siquiera, quizás lo más parecido fue aquella reflexión de Barthes sobre los primeros planos del rostro de Greta Garbo. Algo así como lo que llamaría Benjamin, la manifestación de lo sagrado profano, ¿sí? Uno no podía dejar de mirarla, pero no podía mirarla porque era, de alguna manera, tan seductora que daba miedo, ¿sí? Yo diría que fuera de esto, o sea, de este cine en la sala oscura y sobre todo grande, como fueron las primeras salas, ¿no? Cuando pasó de la sala de circo, de la carpa de circo y del music hall a la sala de cine, porque eso influía, o sea, era como un templo donde había mucha gente adorando al mismo Dios, esperando que le revelara el secreto de la vida, ¿sí? La televisión nunca fue eso, la radio nunca fue eso, la prensa menos. Ahora nos estamos aproximando a algo parecido, pero por otros caminos completamente distintos. Esta sería mi primera reflexión sobre ello. Y por ejemplo, yo tengo Twitter y a la hora del prime time de la televisión y de y la novela más vista, a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, lo que circula en las redes sociales tiene mucho que ver con lo que se está mostrando en la pantalla. Estas redes sociales no vendrían tal vez a ocupar ese lugar de la mujer que hablaba de la novela el otro día, pero de una manera más inmediata y virtual. Sí, sí, eso sí. O sea, es un hecho que las nuevas maneras de comunicación son mucho más antropológicamente fuertes que lo que fueron todos los medios anteriores. Digo, incluido lo que fueron las primeras grandes salas de cine con el descubrimiento del primer plano, ¿sí? Un rostro, de una parte de un rostro, de una mano. La maravilla de Hitchcock, ¿ah? Poniéndonos a saber lo que no sabían los personajes, ¿sí? Y metiéndonos entonces con un personaje que les podía pasar información a los personajes. Digo, esto es clave porque en la cultura popular los personajes siempre fueron el otro de él que estaba viendo, del espectador. Y siempre confundían. O sea, lo que nos cuentan desde el siglo XIX con los folletines, no con folletín, con el teatro, melodrama, era esto. Era que la gente rompía los asientos para tirarle los trozos de madera al personaje del malo, ¿sí? Esa identificación, digamos que por ahí va. O sea, ¿cómo le seguimos la pista a lo que han sido los modos de apropiarse como dimensiones de la vida propia de algo que pasaba fuera de la vida propia, fuera
en el teatro, en el gran teatro melodrama del siglo XIX, francés, inglés. Eso fue principalmente francés e inglés, porque lo que pasa después de la España e Italia ya es el folletín escrito, ya es el melodrama convertido en folletín, ¿sí? Que es otra cosa, porque la prensa. Y después su reinvención por la radio en Argentina, no, en Cuba, porque Argentina llega, el melodrama llega como folletín escrito. O sea, a fines del siglo XIX, los periódicos argentinos escriben, ponen Juan Moreira en folletín, ¿sí? Entonces incorporan el héroe, lo que era el gran héroe de Dumas, al gaucho, con una tradición que venía del circo criollo, que fue la pequeña historia que yo descubro con ayuda de mis amigas y de mis amigos argentinos, esa cosa que no teníamos ni idea, un circo que tiene teatro, no solo payasos y acróbatas, ¿no? Entonces, yo diría que es el espesor de esa relación, no de esa influencia. O sea, los gringos nos acostumbraron a pensarlo en términos behavioristas, ¿sí? Hay alguien que es movido, pero movido como si fuera con una palanca, con una cosa de fuera, que es lo que para mí no sirve, porque la telenovela no pasa en la televisión, pasa en la conversación de la gente que habla de ella, ¿sí? Entonces ya es incorporada, no es movida. Y estas nuevas formas de apropiación, ¿podrían pensarse con Facebook o con Twitter cuando se sigue a las celebridades o se pone me gusta o se publica fragmentos de los videos de la novela como nuevas formas de apropiación de esa identificación y del personaje? Eso es lo que para mí estamos empezando a tantear, y yo diría, estamos otra vez ante el riesgo de dejar que los gringos nos vuelvan a decir cómo estudiarlo, ¿sí? O sea, yo creo que ya hay claramente una tradición no behaviorista, no efectista, sino mucho más antropopsicológica, pero antropopsicológica, no psicológica de entrada, sino que tiene en cuenta procesos al menos de medio tiempo. Claro, hablar de medios y largos tiempos hoy, cuando estamos empezando a ver algo que para analizarlo lo seguimos despedazando, ¿sí? O sea, es lo que pasa en la televisión, que es el tema del que hablan los tuiteros o los que se enamoran en Facebook y utilizan unas frases de una telenovela, ¿sí? Entonces yo diría que estamos todavía muy cooptados por el tipo de relación en el que nos metían los medios, ¿sí? Que era otra cosa. Y de alguna manera, yo diría que a los que tenemos una cierta edad, nos queda incluso difícil nombrarlo. O sea, ¿cómo nombrar esta relación de los adolescentes que antes de irse al colegio se hacen actos de amor, entre comillas, por Facebook? Y desde el colegio con el celular siguen y después se cuentan lo que comieron y después... Esto es otra cosa. O sea, es como Malinowski mirando, claro, mirando la vida cotidiana de unos indígenas, de otra cultura. Digo, desde mi edad, desde mi lugar. Yo me siento así. Porque yo tengo que confesar, es tal
la cantidad de correos que tengo, en los 3 correos que tengo, que yo no haría otra cosa si tuviera que leerlos todos al día. Entonces, ¿cómo me meto en Facebook? ¿Cómo me meto en Twitter? No he entrado en Twitter, no he entrado en Facebook. Mis hijos me dicen, no sabes lo que te estás perdiendo. Digo, no, yo sé, de alguna manera lo sé, lo que pasa es que no puedo. O sea, yo me quedo en el correo porque es una plaza de mercado divertidísima, ¿sí? Y exigentísima a la vez. O sea, es el lugar donde yo todavía añoro las cartas que nos escribíamos con la gente por estos mensajitos, pero que hacen el oficio de carta. Por ejemplo, yo tenía una relación que era terriblemente dolorosa para mi amigo Aníbal Ford, porque él me escribía por la noche y él quería que cuando se levantara por la mañana ya tendría la respuesta. Yo no podía. Entonces se enfadaba. Entonces me enfadaba. Entonces le mandaba al carajo y dije, no te contesto en un mes. Porque él no podía pensar. Yo alcancé a tomar distancia porque tenía tanto mail que me era imposible pensarlo como cartas. ¿Sí? Ni siquiera con los amigos más amigos. Entonces yo diría, aquí hay un punto que debería ser tema de nuestras investigaciones. O sea, una cosa fue el cine. Estoy pensando en los públicos mayoritarios, como he pensado toda mi vida, ¿sí? Para bien y para mal. Yo sé lo que me pierdo, pero también sé lo que gano. Entonces, fue el cine. La madre del Cordero fue el cine, donde por primera vez, no sé si tú conoces una anécdota preciosa de la vida de Benjamin, que descubrí en un periódico francés, que me dejó fotocopiar mi amigo Román Gubert en su biblioteca, cuando yo estaba preparando las mediaciones. Un periodista que era crítico de cine le pregunta a Walter Benjamin, ¿usted cree que algún día el cine llegará a ser arte? Mediados de los 30, ¿eh? 1930. ¿Usted cree que algún día el cine llegará a ser arte? La respuesta de Benjamin fue, ¿usted tiene idea de lo que será el arte después del cine? Yo diría que algo así nos está pasando. ¿Sí? O sea, ¿usted tiene idea de lo que va a ser el cine después de esto que estamos viendo? No tengo ni idea. ¿Sí? Entonces, yo supe lo que fue el cine para mí en una España franquista, que era el único agujerito por el que podíamos ver el mundo. Incluso con todas las trampas que el franquismo hacía, que cambiaba los parlamentos de las películas. ¿Tú sabes qué? No traducían lo que decían los actores. Cuando no les gustaba el régimen o a la iglesia, que hacía parte del régimen, cambiaban. Cambiaban y hacían decir lo que les daba la gana. Román Gubert escribió sobre eso montones y se han escrito libros después, ¿sí? Que hizo franquismo con el cine. Entonces, digo, yo sé lo que fue el cine. Yo viví realmente la magia del cine. Aunque fuera un cine de pueblo, chiquito. ¿Por qué? Porque estaba reforzado por toda la miseria de la vida. No era solo la pobreza material, era la miseria de la vida en aquellos tiempos. El cine para mí realmente era lo más importante que pasaba a la semana y evidentemente era mucho más importante que la misa, por más que yo viviera en pueblo católico, una familia creyente, pero para mí el cine fue algo... Y el cine era público, el cine era la muchedumbre, ¿sí? Y después cuando iba a Madrid a ver cine, era eso, la gran muchedumbre, la gran avenida, 100 años después, pero era lo que vivió, no tantos. Lo que pensó Walter Benjamin,
que juntaba a las muchedumbres que eran los inicios de las masas obreras que se levantaban contra el capitalismo, esas mismas muchedumbres iban al cine. ¿Sí? Era su arte. Era su arte, la frase de Benjamin. Gente que se aburre frente a un Picasso, grita de felicidad frente a un Chaplin. Se reconoce. ¿Sí? Entonces, esa experiencia, yo diría, lo que tendríamos que empezar es a pensar cuáles han sido, porque en el fondo es la modernidad, cuáles han sido los modos de experiencia a los que hemos puesto la palabra comunicación. ¿Sí? Y ahí está la masa popular que perdía el aliento, o sea, vivía la película como La Ley del Monte, cuando yo conté lo de mi escalofrío epistemológico. ¿Sí? O sea, un jueves por la tarde, una sala llena de hombres, mucho más que de mujeres, que cuando nosotros nos reímos, porque era un bodrio del carajo aquello, y solo en clave de comedia se podía aguantar, se levantan dos hombres para decirnos o se callan o lo sacamos. ¿Por qué? Porque estábamos insultando a sus lágrimas. Ellos estaban siguiendo la ley del monte con una emoción, ¿sí? Hasta las lágrimas. Y nosotros nos reíamos. Digo, ¿qué tipo de experiencia era esa? A lo que llamábamos comunicación cuando hablamos de cine. Y que de alguna manera, diríamos, comenzó con el melodrama teatro, que además nace unos añitos después de la Revolución Francesa. O sea, tiene mucho que ver, los medios ya apuntaban, ¿no? Cómo es el empoderamiento del pueblo, el que se toma el teatro, y una burguesía todavía bastante nueva, que está más cerca del teatro melodrama que de Racine, del realismo clásico francés, pero que tenía que ir a las dos cosas. Entonces, ¿qué composición de clase? ¿Qué tipo de experiencia de la vida significaba el cine? Teniendo que salir de casa, coger el autobús, ir a donde había la sala, que era siempre el centro, porque cuando el cine se empieza a expandir es cuando empieza a caerse su importancia. La televisión, que es todo lo contrario, que es la experiencia doméstica, familiar, donde tú ves mientras comes, mientras lees, mientras regañas a tus hijos, mientras cocina la mujer. La desacralización del rostro de Greta Garbo. El primer plano no existe en la televisión. ¿Sí? Al revés, tienen que saturar de primeros planos para que la gente se quede, porque si no, no. ¿Sí? O sea, con planos generales, la televisión no es nada, no se ve nada. ¿Sí? Entonces, sin embargo, crea el otro modo, y es que de alguna forma se incorpora a la temporalidad de la mañana, de la tarde, de la noche, para distintos miembros de la familia, ¿sí? Pero acompaña a su manera, acompaña el crecimiento de los hijos, acompaña, voy a decir una palabrota colombiana, el despelote de los padres, o sea, toda la crisis de la pareja, la crisis de la familia. No sé si has leído al Meyerowitz, al judío este, te interesa montones. Después te muestro. El tipo que ha escrito para mí las cosas más de fondo sobre televisión, Sí, ya sé cuál. Sí, lo leí. que realmente plantea cómo la televisión acaba con el mundo para niños, que creó la escuela para niños, libros para niños, música para niños. Al carajo, la televisión, ellos ven todo y lo primero que ven es que los padres son unos desgraciados, mentirosos, tramposos. Se desacraliza el padre, se desacraliza la patria y se desacralizan muchas cosas. Entonces digo, ahí hay otra experiencia importantísima de la televisión, menos para los adultos que para los niños y los adolescentes,
que han sido además los que más televisión han visto, porque además las clases medias enchufan sus hijos a la televisión cuando vuelven del colegio o cuando son pequeñitos y los dejan con una nana y con la televisión al lado, ¿sí? Digo, ahí hay otra gran experiencia de comunicación masiva, popular, ¿sí? Mediada por lo que fue la radio, que es la primera experiencia doméstica de algo parecido. Y tengo que reconocer que en mi pueblo las radionovelas eran algo parecido a lo que eran las telenovelas, ¿sí? Yo recuerdo que mi madre me mandaba a comprar pan mientras estaba la radionovela y yo seguía la radionovela porque por la calle todas las casas estaban conectadas y si tenían las ventanas abiertas yo escuchaba la radionovela por todos lados, no me perdía el capítulo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, haya habido una cierta continuidad de la experiencia. Ante lo que nos enfrentamos, yo creo que es otra cosa. Y es otra cosa porque Internet no tiene nada que ver con géneros. Y los géneros fueron claves. Desde la prensa, la radio, el cine, la televisión, ¿sí? Entonces, algo que ha escrito Jenkins, lo que cambia es la narrativa, es el modo de narrar. O sea, hay que acudir al texto del narrador de Benjamin, del narrador originario, que es aquel, como decía Benjamin, el que viene de lejos, sea en el tiempo o sea en el espacio, el viejo o el viajero, ¿sí? Es otra narrativa. Y cuando uno ve lo que está pasando por YouTube como relatos, que hay desde rituales que han sido robados a una comunidad primitiva, entre comillas, porque no es teatro. Hay gente que está metiendo los videos de los antropólogos. Desde ahí hasta el muchachito guatemalteco que inventa su canción en su casa, la musicaliza, la arma, y al día siguiente tiene 100 millones de gente que ha visto su canción, su video, ¿sí? No podemos pensar que hay una discontinuidad total, pero lo de este muchachito no es lo que dijo Warhol del derecho a los 5 minutos de fama. No. Aquí estamos ante una relación entre creador y públicos que se desproporciona, se desdibuja, es otra cosa, ¿sí? O sea, para ganarse los 5 minutos, el personaje al que se refería Warhol, que creía que íbamos a ser todos, ¿sí? Pero era haciendo lo que él hacía, que era pintar o cantar. No. Se puede hacer masturbándose frente a una camarita de un celular. No sé si vieron lo de la concejal española que está en todos los medios. ¿Eso qué es? ¿Cómo pensamos eso? ¿Sí? ¿Cómo pensamos eso en términos de género? ¿Cómo pensamos eso en términos de efectos? No, tiene nada que ver. Y es muy lindo que hasta los periódicos más de derecha en España han acabado poniéndose del lado de ella. Porque si hubieran podido, como era un pueblo pequeño, entre los viejos, las mujeres y los niños, la habían quemado. La habrían quemado. Hace unos años lo hubieran quemado como una bruja, una endemoniada. ¿Sí? O sea, alguien que se masturba en público. ¿Sí? Pero hoy, ¿eso qué es? Digamos, pon otro personaje al lado, Berlusconi.
los saraos de Berlusconi grabados, que existen, que los tienen las puticas con las que acostaba, o las muchachas a las que convirtió en sus amantes, o lo que fuera, ¿sí? Como se llame eso, y que fue capaz, como tenía mayoría en el Congreso, es decir, fue impune, estaba violando, hay casos datados que son de violación, porque para ciertos machos la violación es mucho más sabrosa que... ¿Sí? Y eso en público todo. Eso puesto ante los ojos de todo el mundo. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra intimidad? Yo recuerdo, me alargué mucho. No, está perfecto, es un placer, por favor. Yo recuerdo que en uno de, cuando hubo estos grandes, no sé cómo lo llamaron, congresos de la cultura, los foros de la cultura, Foro Mundial de la Cultura en Barcelona. Yo fui a dos, participé en dos. Y me hicieron una entrevista que era en una plaza de las que crearon allá. O sea, la gente pasaba por allí y había asientos para 200 personas. Estábamos en un escenario y era una entrevista con una periodista, una entrevista en vivo que después se pasaba por la televisión catalana, y me preguntan por qué pienso yo de los realities. Y lo primero que digo fue, bueno, muestra lo viejo que se ha quedado el psicoanálisis. Y armé mi pequeña reflexión sobre, de veras, cómo es impensable la división íntimo, privado, público, ante esto que está pasando en los realities. ¿Sí? Y es curioso porque la izquierda lo piensa en términos de que la gente va porque les dan unos premios muy grandes y entonces se expone por eso. No, la gente disfruta contando las trampas de su marido. O sea, exhibiendo la intimidad, no digamos hoy. O sea, de aquello que yo comenté diciendo, realmente esto pone al psicoanálisis en cuestión. O sea, el psicoanálisis vivía de alguna manera de lo íntimo, lo privado y lo público. ¿Sí? Y ahora la cosa es, o sea, la cantidad de exhibicionistas. O sea, ya no es el reality como género, vuelvo. Los géneros se nos van al diablo como algo que podíamos recortar, separar de otros géneros donde no pasaba eso, ¿sí? Porque ha desbordado por completo un género de televisión, que es reality. No, ahora lo que tenemos es la intimidad contada. Y el otro día veía una reflexión de un grupo de investigadores franceses diciendo, ¿cuándo habría soñado el capitalismo? Especialmente lo que tiene que ver con publicidad y marketing. Que millones de adolescentes, ellos y ellas, le iban a dar toda esa cantidad de información cuando ellos han estado con psicoanalistas, con psicólogos, con antropólogos, ¿sí? Para poder moldear la forma del objeto y la forma del sujeto para que haya consumidores de eso, ¿sí? Para que lo deseen. Eso, para que lo deseen. Porque no es solo comprarlo, es desearlo, que es mucho más de fondo, ¿sí? Ahora, cada mañana, los adolescentes les regalan millones de, no sé cómo llamarlo, de bits, de información íntima, la ponen ahí,
oye, el negocio del marketing se va a volver de una sofisticación. Y es lo que un francés, Bernard Stiegler, no sé si lo conoce, que ha escrito sobre todo sobre tecnología, fue un amigo de Derrida, ha escrito sobre lo sensible. O sea, cómo se desbarata en lo que nosotros llamamos la sensibilidad de un pueblo, la sensibilidad de una clase social, ¿sí? Que es distinto a la mentalidad de lo cognitivo, racional, ta. La sensibilidad son los modos de percepción y de relación. Claro que hay gente que piensa mucho la manera como se viste, cómo se relaciona con la gente, las palabras que utiliza, pero hasta esos hay tiempos en el día, no puede estar controlando todo el tiempo, ¿sí? En que emerge otra cosa. Eso que emerge es lo que la mayoría expone continuamente, que es lo que recoge Facebook, ¿sí? Entonces, lo que plantea, no a propósito de Facebook, sino ya de la sofisticación del marketing, de este personalizar la moda, de manera que todo el mundo se viste igual pero se queda distinto, se ve distinto. O sea, esta personalización de los objetos, ¿eh? Bueno, realmente Facebook es una cantera que nos debería servir a los que investigamos, no para culparnos de estarle, o sea, somos de alguna manera testigos de cómo el capitalismo se está apoderando de todo. No, son los adolescentes los que les cuentan a sus amigas y amigos y nos cuentan a nosotros también. O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros con eso? Ya sabemos lo que va a hacer el marketing, ¿sí? Va a sofisticar la fórmula del deseo, ¿sí? ¿Eso qué es la contradicción? Porque el deseo no puede tener fórmula. Y sin embargo, ellos hacen fórmulas que producen deseo de alguna manera después. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con eso? O sea, Facebook no es solo la manera como se comunica una parejita. Ahí hay toda una información de modos de pensar, de modos de ser, de modos de quererse, de modos de detestarse. Por tanto, de modos de comunicación. Y bueno, está empezando la etnografía a meterse por ahí, ¿sí? Pero como eso todavía está por hacerse, están haciendo, o sea, yo no creo que Internet vaya a ser lo mismo dentro de 10 años. Aquí van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa que Facebook entrara en la bolsa y perdiera montones de plata en una semana, de tal manera que en 2 meses ha tenido que salirse de la bolsa? Cuando todo el mundo, con el crecimiento exponencial que tenía, tendría que haber sido el negocio, pero por antonomasia. Y no, ¿por qué? O sea, ¿cómo son las formas de relación? Vamos a emplear una palabra vieja, de estos nuevos discursos con, por ejemplo, eso, su valoración en términos de mercado. Porque una cosa es lo técnico y otra cosa es lo que posibilita en términos de relaciones sociales, relaciones colectivas, relaciones privadas. Diríamos que hoy estamos mucho más tentados a confundirlo todo, ¿sí? Y como algo de eso es verdad
Es decir, el paso entre lo técnico y lo sensible y lo cultural y lo estético es cada vez más pequeño, ¿sí? Yo ahora estoy siguiendo mucho la pista al concepto de interfaz, con ayuda de Scolari, que es de los casi pioneros, ¿sí? Porque interfaz empezó siendo algo netamente de ingenieros, algo de electrónica, ¿sí? Pero hubo un segundo paso muy pronto, que ya fueron programas e hipertextos, es decir, lenguajes. Y que fueron ensanchándose, enriqueciéndose a medida que se transformaba la dimensión técnica dura. Y ahora la pista me la dio Scolari. Yo estoy haciendo por mi cuenta un desarrollo de esto, que es interfaz como metáfora. O sea, si hay una interfaz, es la metáfora. O sea, la dimensión creativa del lenguaje. Una palabra puede cambiarse, intercambiarse por cualquier otra. Es una maravilla. Sí, genial. O sea, la palabra más prosaica, junto a otra palabra, puede volverse una palabra poética de una, ¿sí? Por contigüidad y por semejanza, ¿sí? O sea, las dos relaciones que Jacobson planteó, la de la metáfora y la de la metonimia. Metonimia es por cercanía de las palabras en la frase, y la metáfora es por el salto a otro sentido, ¿sí? Yo veo que realmente hoy día la clave de lo tecnológico es esta interfaz entre todo, que es un poco como la página llena de links, ¿sí? O sea, estás leyendo un texto, pero cada palabra remite a otro texto. Eso es el lenguaje. Cada palabra puede remitir a otro texto, ¿sí? Entonces, no estamos solo frente a otro lenguaje, sino a un lenguaje de una capacidad poética infinita. Es decir, un poco si Google a algunos les ha hecho pensar en la biblioteca universal infinita, ¿sí? Y la visión borgiana de esa enciclopedia. Yo diría que realmente la interfaz hoy es la interfaz de cada texto con cualquier tipo de texto de todos los discursos, de los más alejados. Empieza a movernos esa separación que era hombre-máquina. Después fue el cerebro de información, el computador. Ahora, el hipertexto es otra cosa. Está mucho más cerca del potencial creativo del lenguaje que de otra cosa. Y por tanto, ahora sí empezamos a saber, y ahí mi pista está siendo Sloterdijk, este filósofo alemán, que descubrí un texto, el primero que yo leí de Sloterdijk, es un texto sobre el hombre operable en una revista web de cine argentino. Me encontré la traducción del primer texto de Sloterdijk. Se llama El hombre operable. Y es la crítica de fondo a Habermas y a Heidegger, que no nos dejan pensar esta nueva relación de conocimiento, pero no solo de conocimiento, que posibilita esta tecnología que él dice no es una tecnología invasiva como es la medicina alopática,
sino que es homeopática, es una tecnología homeopática. O sea, busca en tu propio cuerpo qué hace relación con, qué se deja contagiar de, ¿sí? Es otra cosa. Moviliza lo que tienes dentro. ¿Sí? No es desde fuera que te invade. Esa imagen me pareció preciosa, de una tecnología alopática a una tecnología homeopática. Y que además es colaborativa, en todo sentido. Es de equipo. Yo no sé si me ha leído por ahí, hice un descubrimiento hace ya unos años, de una frase que cuenta Juan de Mairena, que le cuenta un campesino andaluz a Juan de Mairena, que es el seudónimo de Machado cuando escribió en prosa. Un campesino le dijo: todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Dime una definición mejor de inteligencia colectiva. De Wikipedia. Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Entonces, para mí, esa capacidad metafórica del hipertexto que permite poner en relación, o sea, ver que tienen relaciones, que se conectan con montones de textos que jamás habíamos imaginado. Y entonces, cuando decimos texto, estamos diciendo una metáfora, porque puede ser un video, puede ser una música, puede ser un sonido, puede ser... Ahí es donde me lleva a mí realmente a la reflexión hoy sobre el desafío que tenemos, porque rompe de veras lo que eran nuestros cuadros de análisis, los géneros, tipos de discurso, y por tanto las formas de comunicación de alguna manera las nombrábamos con las viejas palabras con que nombrábamos los discursos, los géneros, los cuentos, los relatos, ¿sí? El teatro, el cine, la televisión. Esto es otra cosa. Internet no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver porque está recogiendo todo. Pero es esto, se está juntando. Y nos está permitiendo hacer enlaces de cosas que jamás hubiéramos podido saber que se enlazaban. ¿Sí? O sea, si yo te mostrara, pero no sé en este momento cómo esté. Mira, yo empecé por Eros y Tánatos, mi museo imaginario, y esto de que tú empiezas a hacer, bueno, las formas de Tánatos, que es toda la dimensión destructiva del ser humano, ¿no? El arte del horror, el exterminio, tortura, represión, guerras, desolación, pero después acabas en catástrofes y miseria, que es lo de todos los días. ¿Y eso usted recolecta imágenes de esas temáticas? Tengo mi historia del ¿Y cine. de Eros tiene? Eros es infinito. Eros es infinito. Casi infinito. Hay dos cosas infinitas. Eros y artes visuales. Mira, yo doy a modernidades. Wow. Estos son mis pintores, con los que yo he tenido trato, de alguna manera. ¿Sí? Y esto te permite, no va a tener años para hacerlo, pero la subjetividad moderna se ha estudiado a partir de la novela. Yo creo que habría que estudiar a partir de la pintura. Porque resulta que el concepto de interior, de eso que nos ha quedado decorador de interiores, Sí. ¿sí? El concepto de interior que ya previó Benjamin, o sea, cómo construyes tu interior, tu casa, tu sala, tu estudio, tu dormitorio, con qué lo vuelves tuyo, lo haces tuyo, es la expresión de tu interior. Este juego entre tu interior y el interior, que es tu mundo privado, ¿sí? Resulta que yo he descubierto que realmente los holandeses, a partir de Vermeer sobre todo, la protagonista es la mujer.
Claro, porque era la que estaba en la casa. Entonces, pintar el interior es poner de protagonista a la empleada. Vermeer pintando la novela, esta que después hicieron incluso película divina, de la mujer de la perla. ¿Sí? Era la empleada pequeña además, que es la de la novela que cuando la señora le manda a hacer su primer oficio de empleada, que es limpiar las ventanas. Ella dice, señora, pero ¿no cambiará la luz? Y era el estudio de Vermeer. Y la empleada le decía a la señora, pero si limpio las ventanas, ¿no cambiará la luz? Y es cierto. Y después descubro la maravilla, me descubre mi hijo. Este señor, que es un contemporáneo nuestro, James Hoy, es Vermeer. Mira. Pintando el interior. Es Vermeer. Mira eso. Esto. Mira, Vermeer puro. Es un homenaje a Vermeer. Son los interiores. Pero claro, el piano es muy distinto, y el vestido y la mujer es otra cosa. Pero lo que te quiero decir es, a mí me ha interesado mucho esa beta que no es solo objetiva, sino subjetiva de lo que ha significado la modernidad. Y sobre todo para ver lo que ha significado después en nuestros países. Y yo estoy obsesionado por ese camino que no se estudió, que es la modernidad de la mujer. Que fue otra modernidad. ¿Cómo fue? No, fue otra. Fue otra. Y una de las claves, la lectura, la lectora. El lugar de la lectora en la casa era o la empleada o la mujer que leía. O sea, el libro viene de los machos y la mujer aparece como lectora cuando las mujeres ya estaban escribiendo. Bueno, que sus primeros estudios tienen que ver con eso también. Claro. Es decir, Jane Austen, las Bronte, que eran suavemente feministas, pero que empezaban a desplazar completamente el punto de vista del escritor. Internet es algo diferente al resto de los medios tradicionales como los conocemos. Hay muchos autores que plantean la muerte de la televisión o de los medios tradicionales a partir de Internet y las nuevas tecnologías. ¿Cuál es su posición en relación a eso? Por ejemplo, la muerte de la televisión, a partir de esto que tal vez La es algo muerte distinto. de una figura de la televisión. El cine tuvo sus figuras. El cine nace como una técnica fotográfica, ¿sí? No narrativa, fotográfica, para poder ver los bichitos moviéndose, en lugar de quietecitos, porque no estaban quietos, la fotografía los aquietaba, pero si tú ponías la cámara en un microscopio, no podías ver lo que pasaba. Después se convierte a partir de, no de Lumière, a partir de un tipo que venía de Music Hall, de ser un director de un circo. ¿Cómo es que es? El primer. Méliès. De Méliès. Se convierte en narrativa. Y de una vez, narrativa de ficción. ¿Tú has visto lo del hombre a la luna? Yo he tenido suerte de encontrármelo por ahí, suelto. Es una maravilla lo que el tipo hace para poder crear esta narración de un hombre que va a la luna y vuelve. Y lo que encuentra allá y... Entonces, la conversión en relato del cine, ¿sí? Después los géneros, ¿sí? Que son géneros que aparecen como imitando la literatura, pero ya no es. O sea, había novela de terror, pero el cine de terror fue otra cosa. Era el impresionismo alemán. Caligari es... O sea, va por otro lado de lo que era
los grandes relatos de terror ingleses, ¿sí? Caligari es el impresionismo alemán con esa capacidad de trabajar la sombra como un doble del cuerpo, ¿sí? Y potenciar lo peligroso del cuerpo con lo peligroso de la sombra, que es mucho más, porque es más larga, es más... O sea, todo eso que después han estudiado, digo, ¿qué murió? No murió nada. Se fue reencauchando, fue pariendo al revés hijos nuevos, hasta llegar a eso que mi hijo me ha enseñado, que Los Soprano son el mejor cine de Hollywood en el siglo XXI. Y de por ahí Los Sopranos, Mad Men. Es el mejor cine. Eso no es televisión. Y ahora he empezado a ver esta nueva, que es la de un noticiero de televisión, que está pasando en HBO también. No, en otro. Es como la sala del noticiero. ¿Sí? ¿Cómo se hace un noticiero en vivo? Mira, es uno de los mejores guionistas de Hollywood trabajando de guionista de una serie que pone a parir a toda la derecha gringa, y el primer capítulo están diciendo que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, el más bello del mundo, el más rico del mundo. Él dice, no, mire, lo único que tiene es que es el país donde la gente ve más horas de no sé qué, tiene más gente en la cárcel que ningún otro país, y después otra de las bestialidades de los gringos, ¿sí? Eso es lo que es Estados Unidos. El tipo hace un noticiero a contrapelo en un Estados Unidos como el actual, ¿sí? Se reinventa el cine. ¿Cuál muerte? Yo diría, la televisión, lo que sí es cierto es que la radio fue tan importante o más que el cine para la televisión. Para la televisión que ven las mayorías, no para la gente que tenía el televisor en un armario y lo sacaba para ver una ópera o una obra de teatro de la BBC. Pero para la gente que tenía la radio o la televisión en la sala, en la cocina, en donde se juntaba la gente, es lo mismo. Entonces, yo no creo que haya muertes, hay transfiguraciones. Un poco lo de los viejos, de que nada nace ni nada muere, todo se transforma, ¿sí? Yo creo que de alguna manera todo se está transformando, y los que hablan de muertes son los que creen que es una porquería todo lo nuevo, y que lo que fue realmente valioso, bello, potenciador, creativo, son los que no entienden lo que está pasando, porque ha pasado, y sigue pasando. Entonces, la novela no desapareció, pero el cuento infantil tampoco. Mira tú lo que ha venido a mostrar Harry Potter. Los niños de hoy no leen, los adolescentes no leen tochos de 400 páginas, carajo. ¿Mm? ¿Cuándo se han leído sus padres algo parecido a eso? En América Latina no se lee. Carajo. El 90% durante mucho tiempo no tuvo plata para poder leer. No me van a decir que cada vez leen menos. Si ahora hay montones de generaciones que han llegado a la secundaria que nunca llegaron. Y hay un montón de generaciones que están llegando a la universidad que nunca llegaron. Es la nostalgia. Mira, hay por ahí un librito que lo tenías aquí encima, El intelectual nostálgico, que al menos una primera parte es un catalán. Es esto, es la incapacidad de poder perder la autoridad que creíamos tener. Pues ni siquiera la teníamos. Creíamos que la teníamos. Y entonces esto que está pasando nos mueve el piso
han movido el piso a los padres, han movido el piso a los curas, han movido el piso a los profesores, a los intelectuales. El intelectual desaparece. Un momento. ¿Qué tipo de intelectual, en qué momento, de qué sociedad? ¿Sí? O sea, si queremos que juegue el mismo papel en los años estos, que en los años 60, es imposible. Hasta los años 60 llega un tipo de intelectual. Que haya una cierta añoranza por los que tenemos 70 años, pero odio. Pero de eso a decir, no, ya se acabó todo. El mercado engulló. El mercado engulló hace siglos. Los mercaderes han existido toda la vida. Entonces, yo no creo que esté muriendo ni el cine, ni siquiera la televisión. Porque esto de ponerte en la casa y en la temporalidad, lo hicieron la radio y la televisión y ahí están. Y van a seguir estando. Porque para mucha gente a la hora de regresar del trabajo, como dijo el verdadero McLuhan, no fue el medio, es el mensaje. El medio es el masaje. La gente llega, se expone a un masaje de imágenes y se relaja para poder dormir. Porque con la cantidad de preocupaciones que se traen en la cabeza, el pobre hombre y la pobre mujer no van a poder dormir. Pero si se dejan masajear por imágenes, pueden dormir y pueden ir a trabajar al día siguiente. Entonces, con esa función que cumple la televisión, no se ha muerto. Sigue viva. Usted es un estudioso de lo popular. Ya sabemos que la novela no muere, la novela en la televisión, en la ficción, el cuento. ¿Cuáles son nuevos disfrutes en Internet? Nuevos disfrutes populares en Internet. Es una pregunta que no me he hecho en términos de disfrutes nuevos, porque muy siguiendo a Rosalía, el fenómeno popular nuevo es el móvil, el teléfono móvil, que además ha dejado a la izquierda en sus nostalgias, hablando de brecha, cuando la inmensa mayoría de los desplazados, del millón de desplazados que tenemos en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en ese barrio enorme de invasión, que desde el avión se ve, parece un territorio tan grande como el resto de la ciudad, la mayoría de esa gente ya hay un celular en la familia, tiene mucho más que ver con incertidumbres que con disfrutes. O sea, lo terrible es una familia que llegó de la costa y él sale a trabajar en la otra punta de Bogotá, un hijo está en un colegio cercano y los otros dos están en colegios lejanos porque los metieron donde había cupos. O sea, tiene que coger un autobús o dos o tres autobuses para llegar al colegio. Realmente, ahí es la mamá la que tiene el celular y sabe los números celulares de algunos compañeritos que lo llevan al colegio o que la maestra tiene el número para poder, si pasa algo, preguntar a la maestra. Mi hijo llegó, mi marido llegó a su lugar de trabajo. Es decir, uno no puede vivir en la incertidumbre. Entonces yo creo que hasta ahora yo diría que el disfrute está más del lado de los niños y los adolescentes. Que para los adultos estas tecnologías son más fuente de información y de lucha contra la incertidumbre, búsqueda de trabajo, búsqueda de cosas necesarias, ¿sí? O sea, mucho más ligado a lo útil que a lo grato, que al disfrute. Yo creo que el disfrute tiene mucho más que ver con las generaciones nuevas. Y entonces, Facebook, no digo que los adultos, hay el fenómeno lindo de los viejos,
que ni siquiera casi sabían escribir, han aprendido a escribir para poder comunicarse con sus nietos que están en la otra punta del mundo. Montones de viejos. Yo estaba en Guadalajara, en México, cuando una chilena me contó esta historia. Sus padres habían aprendido a escribir, no escribían nunca, leían muy poco. Pero cuando su hija se fue, la hermana de la que me lo contaba, a vivir a España, los viejos aprendieron a escribir, aprendieron a hacer fotografías para poder comunicarse con sus nietos y con sus hijos, ¿sí? Por ahí hay una beta de disfrute linda, ¿sí? Hay una beta de apropiación de nuevas tecnologías que tiene que ver con los adultos, ¿sí? Pero yo diría que estas dimensiones más disfrute como tal, yo creo que es, no olvidemos, Jenkins ha planteado las nuevas narrativas, ¿sabes dónde están? En los videojuegos. En ninguno de los discursos tradicionales pasados a Internet, ¿sí? Porque es poner los viejos discursos en Internet a través de hipertextos, a través de YouTube, ¿eh? De páginas web. No, los nuevos son los videojuegos. Y él define que son relatos y que ha peleado con los gringos que hacen los videojuegos, porque los gringos dicen que eso no tiene nada que ver con relato, y él dice son relatos. Y se lo puede mostrar con lo que hacen los niños y los adolescentes, ¿sí? Entonces, yo diría que si la nueva narrativa está naciendo con los videojuegos, habría que pensar los disfrutes a partir de ahí. Y de esas edades que realmente viven los videojuegos como una historia personal. O sea, como una construcción de personajes y de personalidades, que es lo que hacen los adolescentes. ¿Y qué pasa con la exposición de lo privado en las redes sociales, por ejemplo? ¿Ahí existe un nuevo disfrute o es un disfrute viejo que hoy encuentra una plataforma para plasmarse? Lo segundo, claramente lo segundo. Yo tuve un lindo debate con gente en Francia porque el diario, que era lo más íntimo, siempre fue público. O sea, se escribía para que alguien lo leyera. Con el diario íntimo. Fue un género literario. ¿Sí? Madame Bovary nace de un diario. ¿Sí? Y resulta que en Francia hubo, antes de Internet, hubo Minitel, aquel pequeño teléfono que permitía. Entonces me contaron cómo ahí empezaron las adolescentes, porque la mayoría que tienen diarios son las mujeres. Los hombres eran mucho menos. También lo he sabido, que tenían diarios, pero ha sido mucho más femenino el género del diario. Y claro, que era el secreto, y lo leía la amiga, ¿sí? O las dos amigas. ¿Qué pasó cuando Minitel permitió como empezarse a contar lo que era el contenido del diario? ¿Y qué pasó cuando apareció el chat? Digamos, aquí hay una especie de nueva trama comunicativa en la que el lector se convierte en escritor y que todavía hoy, digamos, en principio, puede quedar entre dos. La intimidad no ha sido nunca cuestión de uno solo, porque la intimidad es una forma de relación, no es un esconderse, es una simulación del secreto que no quiere quedarse secreto, sino por un tiempo. Pero no se realiza sin romper el secreto. Pero me parece muy lindo lo del espionaje. Es evidente que las mamás han espiado los diarios de las hijas
Hemos visto montones de películas, de novelas que tenían que ver con esto, ¿sí? Hoy yo diría que los psicoanalistas podrían juntar toneladas de exhibicionismo que se reviste todavía de diarios, de lo secreto, de lo íntimo, pero de alguna manera diríamos que ese es un placer que se ha perdido, o que se empieza a perder, que es el del espionaje. O sea, ¿cómo se espía lo que hoy tan poco tiene de secreto, secreto? ¿Sí? Solo cuando el secreto tenía una cierta fuerza, calidad, verdad, ¿sí? El espionaje también tenía que ser muy inteligente, muy atrevido, muy descarado. Pero hoy yo veo muy difícil porque no es que la gente no tenga intimidad, sino que mucha de esa intimidad ha pasado a ser compartida con otra gente. En el caso del chat, lo que me decían algunos amigos franceses que habían trabajado un poco, era que se simulaba el diario entre dos. O sea, era el diario de dos, que de alguna manera era lo que había sido el diario, en gran medida. Pero que lo que sí se perdía era que los padres que tratan de meterse en el chat de los hijos o de las hijas reciben un castigo muy fuerte, ¿sí? Porque hoy día la mayoría de los niños y adolescentes no aguantan que su papá entre en Facebook y entren a ver lo que ellos están poniendo en Facebook. Ahí sí lo sienten como una violación. O sea, hay muchos problemas de familia porque los padres sepan lo que ellos no quieren que sepan. Porque quieren que lo sepa su amiga o su amigo, no sus padres. Pero claro, la vieja concepción de autoridad lo tiene muy difícil para poder aceptar que niños y niñas de 10, 11 años puedan tener secretos que además están expuestos a la publicidad que hoy tiene todo lo que está en Internet. ¿Sí? Entonces es una contradicción, pero yo sí creo que todavía esto juega, o sea, el secreto juega. Hay además dos cosas que yo aprendí, para mí fue una sorpresa. En un momento en que yo todavía creía que Internet tenía que ver con gente joven, 3 alumnas de una maestría en comunicación y estudios culturales, eran 2 maestrías en las que juntaban en la Javeriana para que yo hiciera mi curso, llegan 3 alumnas y me dicen, queremos hacer el trabajo para su curso sobre el discurso de montones de adultos y adultas que están buscando novio por Internet. Para mí fue todo un descubrimiento, te lo aseguro. No se me ocurría que realmente los adultos estuvieran exponiendo sus... Y entonces lo que descubro es que me empiezan a pasar estadísticas de la cantidad de gente mayor que está, además, contando cuentos que no son el cuento. O sea, se está embelleciendo, no solo en imágenes, sino en lo que dice de sí mismo y de sí misma. O sea, algo que harían los adolescentes, pero que uno no pensaría que... Bueno, no,
son gente que está buscando novio y novia. Entonces, digamos, ahí lo que aparece ligado al chat, que yo creo que hay que investigar de fondo, es lo que está pasando con la formación de la subjetividad de adolescentes, que en la investigación que yo hice en Guadalajara con un montón de alumnos de último año de comunicación de pregrado y unos 3 alumnos de maestría que me ayudaron, hicimos sobre usos adolescentes de Internet. Esto fue muy interesante porque ahí lo que salió fue respecto a esto, pues otra cosita, pero respecto a esto fue descubrir que una chica de 15 años se está haciendo pasar por un señor de 25 y se está escribiendo con una sueca de 30. Y ya llevaban meses. ¿Sí? O sea, toda la gente que está, que el chat, sobre todo en los primeros tiempos, antes de Facebook, el chat fue un espacio de construcción de un sujeto que no tiene nada que ver con el sujeto que me obliga a ser mi familia y mi sociedad. ¿Sí? Yo quiero ser otra cosa, pero he nacido aquí y me han cuadriculado así, y el colegio así, y el barrio asó. Entonces, esta especie de subjetividad al margen de las presiones sociales, con todo lo que tiene de mentiroso, de tramposo, ¿sí? De evasivo, pero que habla también del peso de lo colectivo, ¿sí? Y la adolescencia como un tiempo en el cual no se aguanta, y entonces encontraron los adolescentes una manera de escapar a la presión de lo público, ¿sí? Sobre lo privado y lo íntimo, ¿no? Entonces yo diría que ahí se cocina algo bien complejo, porque digo, por un lado, hay un discurso muy interesante que se construye, o sea, realmente la gente se inventa un personaje que se hace pasar por sí mismo y que indudablemente no es la pura negación del sí mismo, es una juntura de lo que se es y quizás de lo que se desearía ser o se disfruta fingiendo ser. Ahí sí, pues te decía, es más en los adolescentes que hay que encontrar las nuevas formas de disfrute, por ejemplo esta. Ahora, la correspondencia también fue un género y las cartas también fingían buena parte de lo que decíamos ser, ¿sí? Digo, la otra punta de esto que fue muy importante para esto que están haciendo es lo siguiente. Descubrimos, y fue una investigación muy bien hecha porque había una contemporaneidad casi entre los investigadores y los investigados. Que el único lugar donde realmente los adolescentes podían jugar con Internet era en el café Internet. Iban a hacer las tareas juntos, de 3 y hasta de 4, y a la vez que hacían las tareas jugaban. El lugar más pasivo, donde no podían hacer nada, la escuela. Les enseñaban Internet con un manual de Microsoft, al final les daban un cartón, una cosa firmada por Bill Gates, en el nacionalista México, en los colegios públicos, estoy hablando del año 2002, 2003. Y la casa era como el intermedio. Hay un poco más de libertad que en la escuela, pero hay mucho prejuicio de los padres sobre
todo lo terrorífico que puede haber, sobre todo cuando están con amigos. Cuando estaban solos los hijos, se fiaban más de ellos, pero cuando estaban con amigos, mucho menos, porque los amigos siempre eran peores que sus hijos y más pornógrafos y más. ¿Sí? Digo, esto me parece muy importante. Creo que esto está cambiando, evidentemente. Te hablo del 2003, ¿sí? Pues el año que terminamos la investigación. Pero yo creo que continúa un poco esto. O sea, el lugar de libertad está por fuera de las instituciones. Y las familias que le dejan tener una cosa es la cantidad de familias que aceptamos que el hijo tuviera televisión en su cuarto. Mi hijo ahorró. Y cuando tuvo plata para comprar un televisor, me dijo, papá, yo quiero un televisor. Yo, ¿cómo? ¿Un televisor? ¿Te vas a encerrar en tu cuarto con un televisor? ¿Estás loco? ¿Cómo que estoy loco? Tengo derecho. Lo compró. Y realmente no me preocupó. Pero hoy, ponerle internet al hijo en el cuarto solo a los 12, 15 años, aparece, porque evidentemente es otra cosa, lo que decíamos antes. Es que no es la televisión, ni siquiera la televisión de ahora. ¿Sí? Digo, son montones de canales. Entonces Colombia tenía 3 canales. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí habría que trabajar todo lo que tiene que ver con exhibición de lo privado, disfruten la exhibición de lo privado, que sí lo hay en los adultos, pero ha sido el reality, es en televisión. Ahora, todas las otras formas, entre comillas, perversas. Perversas en los términos de los que se reía Freud. ¿Sí? Perversas porque no son la normalidad normada de la sociedad que legisla sobre los cuerpos e intenta legislar sobre el deseo. ¿Sí? Y evidentemente no lo logra. Hoy, diríamos, los límites de permisividad en la sociedad han sido no los que ella ha abierto, sino los que las tecnologías de comunicación han reventado, han estallado. ¿Sí? Aquí tenemos un procurador general que es un inquisidor medieval, pero una cosa espantosa, ¿sí? Y el tipo vive obsesionado con todo lo que está pasando en términos de reencarnación de un inquisidor del siglo XV y mucho. Entonces, no es que la sociedad haya dejado, es que estas tecnologías han estallado, han ido estallando. El cine empezó estallando, ¿sí? Hasta lo que era arte. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que todo el tema de lo secreto, lo íntimo, lo privado, lo público, y entonces las formas de lo público, las formas de lo privado, quizás esto se podría redondear con esto. Yo vi un texto en Europa de la preocupación terrible de montones de padres porque los hijos pasan montones de horas solos. Lo que yo me planteé fue algo que tiene que ver con lo que hablamos primero, ¿no? Pero es que la soledad es natural o es un hecho cultural, una dimensión cultural. Y entonces la historia de la soledad, Benjamin fue el primero que nos habló de ella. O sea, y lo aprende en un poeta, en Baudelaire, que una era la soledad, había que salirse de la ciudad, irse al campo, al monte, para estar solo. Baudelaire descubre y le descubre a Benjamin que ahora la soledad es la del individuo en medio de la muchedumbre de una gran avenida del París, ¿sí? De comienzos del siglo XX. Es otra soledad.
los adolescentes hoy en Internet están solos. Para nada con la soledad que está pensando su papá y su mamá. Es otra figura de la soledad, otra forma de estar solos, porque es otra forma de estar juntos. Que los papás no entienden. O sea, Internet no es una forma de estar juntos para la mayoría de los papás, pero sí es una forma de estar juntos para la mayoría de los adolescentes. Que haya una parte de soledad. Y yo siempre, cuando he hablado de esto, recuerdo la frase que me dijo un profesor, que yo tuve maravilloso cuando era adolescente y me amuebló la cabeza. Y me lo dijo no como un refrán, no, estaba levantándose y yendo por su sillón, de su silla de escribir, donde tenía la máquina, a un sofá, y por el camino me dijo, no olvides que hay amistades que quitan soledad y no dan compañía. Hay amistades que quitan soledad y no dan compañía. Los adolescentes necesitan soledad, tiempos de soledad. Es la experiencia de la soledad. El niño no está solo nunca. Es otra cosa. La experiencia de la soledad humana, que es vital, porque es estar solo conmigo mismo. ¿Sí? Es el que vive y es el que se va a morir. El que está solo. ¿Sí? La soledad es la primera experiencia de la muerte. ¿Sí? Estoy solo. Estoy rodeado de gente, pero son otros. Oye, esa es una experiencia vital. Y bueno, hoy la viven estando sentados en Internet. Tienen mucha más juntura entre estar juntos y estar solos. Pero para los padres era terror. La cantidad de horas que mi hijo pasa solo, como si fuera una especie de vicio, de perversión, de adicción a la soledad. No. ¿Usted considera que hay una forma particular en América del Sur de habitar Internet? No creo. Es decir, yo diría que hay culturas que son a la vez interiores y exteriores, y son sobre todo formas de relación, formas de comunicación, las culturas. Entonces, en términos colectivos, puede haber algunas. Esto que tiene que ver con el estar solo, estar juntos, ¿sí? O sea, eso de que los latinos, y especialmente los latinoamericanos, disfrutamos más estando juntos que estando solos. ¿Sí? Compartiendo, disfrutamos mucho más algo que teniéndolo solos. Un regalo. Oye, si mostrar el regalo. Bueno, yo diría que hay ciertas diferencias con los anglos, sobre todo, que son fuertes en este sentido. Entonces, lo que se pone o no se pone en Internet, lo que se dice o no se dice por determinadas formas de relación. Pero yo cada vez estoy más convencido que todo eso, con lo fuerte que es lo latinoamericano, según yo lo entiendo, y lo he vivido y lo he experimentado, está muy, muy marcado por lo nacional. Porque las historias nacionales han sido muy diversas. O sea, hay un nacionalismo barato, patriotero, pendejo, facho. Pero negar las culturas nacionales es absurdo. Porque yo veía un libro que coordinó nuestro amigo Alejandro Grimson sobre Brasil y Argentina, sus culturas políticas,
en el fondo, y sus visiones de la vida, sus mundos de vida. Dos países tan cercanos, tan distintos, en montones de cosas tan distintos. Y no es porque unos los colonizaron los portugueses, eso influyó. Pero lo que influyó es que Argentina, lo de Cortázar, los argentinos bajaron de los barcos. ¿No? Vienen de los barcos, no vienen de... Mientras que en Brasil hubo el mestizaje, para mí, más fuerte de toda América Latina, entre indios, negros y blancos. Y eso es el color de la piel de las brasileñas, es eso, es otra cosa, ¿sí? Porque hubo unas junturas y unas hibridaciones que no ha habido, sino excepcionalmente, por ejemplo, en Colombia, en Cali. Cali hay algo de eso porque hay indígenas, negros y blancos juntos. La única región que tiene eso muy fuerte. Y tiene algo de parecido. Entonces, yo diría que hablar de lo latinoamericano para extenderlo ya a una cosa así, lo veo muy difícil, porque las marcas como lo nacional ha rehecho lo que era latinoamericano, lo que sigue siendo latinoamericano, y la prueba de ello son los idiomas. Oye, el vocabulario porteño no tiene nada que ver con el vocabulario bogotano o con el vocabulario limeño. ¿Sí? Entonces, yo diría que sí hay elementos. Ahora, ¿quién diablos va a poder diferenciar eso cuando además hay diferencias de tipo nacional y todas ellas atravesadas por diferencias de clase social, que es un marcador muy fuerte en el uso de esto? O sea, de cómo han llegado nuestras clases populares al celular, a cómo llegaron los gringos, hay sus diferencias. Entonces, pero no por latinoamericanos, sino por las condiciones sociales de nuestras ciudades, de nuestras sociedades. Esa es la diferencia. Yo creo que de fondo ahí tienes que sumar latinoamericano, colombiano, de qué clase social, en qué ciudad, porque una cosa es Bogotá, otra cosa es Cúcuta o Pasto, ¿no? Usted estudió e hizo comparaciones sobre la plaza de mercado y el supermercado o el cementerio y los jardines de paz. ¿Considera que hay una nueva plaza pública en Internet? ¿Hay una nueva forma de participar en lo público que ya no es la plaza pública fáctica, física, sino virtual? Para mí sí, es algo que se está gestando, ¿sí? Diríamos que como hay esta desestructuración de lo que era íntimo, privado, público, yo diría que de momento lo más importante que yo veo es cómo se rompen separaciones que parecían muy tajantes, muy claras, muy... Claro, sí, es en términos económico-políticos, yo sí puedo seguir hablando de que hay hoy un crecimiento de lo privado sobre lo público terrible, abismal, porque no es solo en extensión, sino en profundidad. A propósito de cómo el marketing puede reutilizar la información que le da Facebook. O sea, lo más privado se mete en lo más privado, lo peor de lo privado se mete en lo privado personal para generar unas figuras que son mediadoras de cómo deseamos ser, el cuerpo que desearíamos tener, los gestos que desearíamos. Bueno, entonces, son dos planos distintos.
Uno, ese plano en el cual lo que está avanzando y pervirtiendo todos sus alrededores es la privatización cada vez más fuerte de todo por una sociedad de mercado en el que el D es un marcador fuertísimo, o sea, es una sociedad moldeada por el mercado cada vez más finamente, más difícil de ser explorada, por tanto más difícilmente de ser de alguna manera contrapesada, resistida. Claro que existe resistencia, forma de resistencia, pero cada vez es más difícil resistir a ciertas figuras de lo social, de lo amical, de lo que ponemos en común, ¿sí? Y ponemos en común el cuerpo, ponemos en común las ideas, las subjetividades. Bueno, pero lo que sí es cierto es que desde muy pronto, por ejemplo, Néstor fue de los primeros que empezó apoyándose en John King, un norteamericano, que fue el primero en empezar a hablar de que algo de lo público empezaba a renacer, a recrearse en Internet. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que indudablemente se está rehaciendo, reconfigurando lo íntimo, se está reconfigurando lo privado, pero en el sentido de la relación y en el sentido también de la plaza pública, del espacio público, de la esfera pública. Sin lugar a dudas. Y en muchos sentidos, o sea, esta idea de Sloterdijk, de que es una tecnología no alopática, sino homeopática, no invasiva, sino colaborativa, colabora con lo de adentro, yo creo que va a permitir, cuando realmente se socialice, cuando realmente se rompa la brecha y las mayorías puedan hacer sus usos, yo creo que esas pequeñas figuras que yo he ido viendo, sobre todo honestamente, donde más lo vi en tiempo en que estuve haciendo una investigación para una cosa que publicamos, que estuvo propiciada por la OEI, con Renato Ortiz en Brasil, pero se hizo en general para América Latina, España y Portugal, y a mí me dejaron esta parte, y yo vi esbozos de esto en pequeños municipios de Uruguay y de Chile, donde la comunidad empieza a tener su página web, o sea, no solo le exige al alcalde y a los concejales que hagan públicos documentos, sino que tienen una página para debatir ellos, al margen de los políticos de oficio, ¿sí? Debatir esas decisiones y después, de alguna manera, pedir que cuenten con ellos a la hora de tomar una X o Y de decisión, ¿sí? O sea, yo empecé a ver formas ya muy ligadas, una vez más, a las culturas políticas locales. No a la política uruguaya. Bueno, también la política uruguaya ha demostrado tener ciertas características, ¿sí? Y Pepe Mujica hoy es un personaje muy excepcional en medio de lo que tenemos, ¿sí? Dígase lo que se diga. Y realmente fue la única voz que sonó en serio en Brasil, en el último gran congreso sobre medio ambiente. La han recogido hasta las revistas de los aviones. Omar, ¿viste? La paginita con la foto grande de Pepe Mujica y unas frases. Oye, es un homenaje del carajo, ¿sí? Diciendo fue de las pocas voces que resonaron. Entonces, yo diría que sí, que hay ahí el esbozo de una reinvención de la esfera pública,
y que tenemos montones de pequeños atisbos en no pocas de las webs de información y de debate que hay, donde hay un país que no está para nada ni en la prensa, ni en la televisión, ni en la radio. Está ahí, o en las radios comunitarias, acaso, en las radios pequeñas, barriales, escolares, a veces que están haciendo otra función completamente distinta, que es recrear también lo público, o lo que está pasando también en ciertas bibliotecas que se están volviendo espacio público y no solo lugar donde se va a leer libros. Entonces yo diría que lo público se está moviendo y en parte se está moviendo porque hay nuevas posibilidades de figuras de lo público que ya no están ligadas ni al espacio físico ni a ciertos espacios culturales, sino que son ciudadanos que se juntan de otras maneras para debatir y de alguna manera también influir sobre las decisiones del Estado, sobre la interpretación de lo que pasa en la sociedad. ¿Internet es una revolución? Sí, porque revoluciona facetas y dimensiones de lo colectivo y de lo subjetivo en maneras y modos que no conocíamos, y porque el eje de esa revolución, que tiene varios ejes, pero digo, un eje es el mapa genético, otro eje es el interfaz del que hablábamos, pero hay otro eje que es lo que no permiten pensar los nostálgicos, cuando dicen que es algo así como algo parecido a lo que hizo Gutenberg. Gutenberg inventó algo para reproducir lo que ya existía. Estamos asistiendo a la existencia de algo nuevo. Y sí, yo, siguiendo a Roger Chartier, pienso que está mucho más cerca de una reinvención de la escritura. O sea, no son reproducciones de textos, sino nuevos modos de escribir, nuevos modos de leer. Chartier ha escrito un montón sobre esto. No añoren, porque no se va a perder. El libro no va a desaparecer, las bibliotecas no van a desaparecer. Incluso tienen más posibilidad de desaparecer los discos duros que el papel, ¿sí? No es eso, no es cuestión de durabilidad en términos del soporte. Por donde están pasando los cambios es por otro lado. Los que piensan que es un puro cambio de soporte no entienden. Y no entienden porque, de alguna manera, yo diría que el único que nos lo ha hecho más pensable ha sido Bárico en Los Bárbaros, cuando habla del algoritmo Google, ¿sí? Es un algoritmo. O sea, poder hacer que lo que más se lee ayude a saber lo que a ti te interesa leer. Yo he dicho muchas veces, Google sabe más de mí que yo mismo. Yo entro por las mañanas y Google me está esperando, ¿sí? Pero Google no es el fantasma de Frankenstein. Google es un algoritmo. Pues los franceses han quedado con numérico en lugar de digital. Y de alguna manera tienen razón. Es el número convertido en clave de escritura. Impensable. Pero eso, si me da tiempo, con eso termino, cuando mi hijo, que estudió matemáticas, pregrado, me pidió una calculadora
se vino a vivir a Bogotá, a estudiar a Bogotá, vivíamos en Cali, y me pide una calculadora que costaba el cuádruple o 10 veces más de una calculadora normal. Cuando yo vine, pocas semanas después a Bogotá, le digo, bueno, ¿y qué hace esa calculadora que cuesta? Y mi hijo me dijo, un momento, sacó un papel que tenía con una lista de algoritmos, los metió en la calculadora y me dijo, para esto. Y me mostró un dibujo fascinante. Se podía dibujar con números, ¿sí? No solo con lápices y pinceles. Este cambio, este giro, ¿sí? O sea, es con números que estamos hoy haciendo poesía, pintando, creando figuras. Realmente nos descoloca. Y como nos descoloca, evidentemente nos desautoriza. Y como nos desautoriza, nos vuelve viejos nostálgicos que tiramos piedras contra lo que nos reemplaza. ¿Cómo ve el futuro? Hay un libro de Borges, que fue de los primeros. Es un librito, yo tengo por aquí, que él no dejó volver a publicar, pero después que se murió sí lo volvieron a publicar. Se llama Las razones de mi esperanza. ¿Lo has visto? Oiga bien eso, ¿eh? Las razones de mi esperanza. Bueno, pues juntando el título del libro, el libro es una maravilla, porque es Borges entero ibero, pero en un librito de los comienzos del cual él se avergonzó y ya no lo dejó publicar más, porque era un filósofo, era el filósofo, pero con una escritura maravillosa. Bueno, Benjamin dijo, era un judío que era ateo, pero sin esperanza no podemos vivir, los seres humanos. Pero la esperanza se nos da a través de los desesperados. Yo concluyo, hoy hay más desesperados que nunca en el mundo. Entonces hay mucha más esperanza.